Pues muchas gracias, Damián, muchas gracias a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando a través del Zoom. Es sumamente importante para los que estamos aquí y los que amamos sobre todo el turismo, el tener la posibilidad de interaccionar y sobre todo es que le transmitamos un poco a ustedes cómo se ve el turismo y cómo se vive el turismo en las instituciones europeas. Y yo voy a decir cosas que a lo mejor a algunos no le van a gustar. El turismo ahora mismo preocupa en las instituciones europeas, pero le importa muy poco a las instituciones europeas. Muy poco. Muy poco por muchos motivos. Porque fíjense ustedes lo importante que decimos que es el turismo, sobre todo en las últimas semanas y los últimos meses detrás de la pandemia, diciendo que genera en torno al 15% del PIB europeo, que supone en torno a 22 millones de trabajadores contratados. Y es tan importante que la Comisión Europea, ¿sabe ustedes qué cifra le destina en sus presupuestos al turismo? Se lo voy a decir yo, 0 céntimos de euro, ni un solo céntimo de euro. No existe ninguna estrategia común europea en materia de turismo, ni ha habido ningún interés, al menos que yo conozca hasta la fecha, en que haya una estrategia común europea en materia turística. Es cierto que esas competencias pertenece cada uno de los países miembros, sin ningún tipo de dudas. Pero también existe la posibilidad, y más en tiempos como los que estamos viviendo, desgraciadamente, como para intentar coordinar, unificar y generar criterios comunes a la hora de tomar medidas que puedan suponer también estrategias comunes. Fíjense ustedes lo importante que es, y ahora voy a decir una especificidad, no para el Parlamento Europeo, que todos mis compañeros aquí presentes sabemos lo importante que es, pero sí para la Comisión Europea, que nosotros al inicio de legislatura propusimos que la Comisión de Transporte y Turismo, que funciona como tal en el Parlamento, de la cual yo tengo el honor de ser el coordinador, el portavoz en España del Grupo Liberal en materia de transporte y turismo, cuando hicimos la propuesta ante la creación en la Comisión Europea de sus nuevas comisarías, nosotros desde esta comisión propusimos que la comisión que se creara en la Comisión Europea de Transporte llevara implícito también en competencias a turismo, por algo que entenderán ustedes perfectamente y que es absolutamente lógico, porque el turismo sin transporte no se entiende. Porque es imposible viajar a las Islas Canarias o las Islas Baleares o a las islas de cualquier país miembro, Madeira, si no utilizamos un medio de transporte. La conectividad es imprescindible para el sector turístico. ¿Y saben ustedes dónde está ubicado turismo dentro de la Comisión Europea? En la Comisión de Comercio. Uno de esos 14 ecosistemas. ¿Y saben con quién está ahora mismo vinculado el turismo en sus epígrafes dentro de la Comisión Europea? Con artesanía manual y textil. ¿A que no lo sabían? Pues es simplemente vergonzoso. Y luego nos llenamos la boca desde algunas instituciones europeas diciendo que genera el 15% del PIB y que supone 22 millones de puestos de trabajo y que es importante para la industria. No, no es importante para la industria. El turismo en sí es una industria, se llama la industria turística. Pues si partimos con esas premisas, fíjense ustedes lo que hay que luchar desde el Parlamento, donde estamos todos nuestros compañeros, para convencer a una institución que además ahora empieza a pensar en esto, que es la Comisión, donde simplemente somos uno de los 14 ecosistemas que está vinculado con empresa de artesanía y textil. Esa es la verdadera realidad. Eso se lo digo a ustedes para que vean desde qué punto de partida estamos saliendo. Aún así seguimos trabajando. Y ese certificado europeo de vacunación del que estamos hablando ahora salió precisamente a propuesta del Parlamento Europeo. Y de nuestras oficinas y de nuestros grupos parlamentarios salió la propuesta del certificado europeo de vacunación. Porque el objetivo básico del certificado europeo no es sanitario, y les habla un farmacéutico. El objetivo es favorecer la movilidad de las personas dentro de los Estados miembros. Y es tan importante que no se vincula exclusivamente al turismo, sino que también vincula a los sistemas de transporte y suministro logístico de todos los transportistas que se tienen que mover en entorno rodado de toda la Unión Europea. Por eso es tan importante ese certificado
europeo de vacunación, porque afecta a millones, a 450 millones, como decía perfectamente Juan Fernando en su explicación anterior, de ciudadanos europeos que tienen la necesidad y hoy también la voluntad inherente de poder moverse. He ahí la importancia de ese certificado europeo de vacunación. Y hemos hecho grandes esfuerzos. Hemos hecho grandes esfuerzos, cada uno de nuestros grupos parlamentarios dentro del Parlamento Europeo, para que se considere verdaderamente importante el hecho de que el turismo es una industria y no es una actividad que se ejerce por parte de algunos durante los momentos de festividad y cuando uno quiere relajarse. ¿Qué es lo que piensan hoy en día muchos Estados miembros y es lo que consideran del turismo? Simplemente un momento de paz, de relajación, y donde yo me voy a pasar unos días a algunos países, incluso a algunos europeos. Esa es la trascendencia que tiene el turismo en Europa, en España, en Italia, en Grecia, en Croacia, en Portugal, en Francia. Tenemos un concepto que no se comparte por igual por el resto de los países miembros. Y esa es una de las consideraciones de las cuales teníamos que empezar a tomar conciencia de por qué algunas cosas no funcionan. Y es sumamente importante que los Estados miembros y los gobiernos de cada uno de los Estados miembros defiendan en cada una de sus oportunidades, presidencias que son rotatorias, y los gobiernos, aunque no presidan, con sus diferentes grupos políticos, y no voy a poner ninguno en concreto, que sepan trasladar y transmitir a la Comisión y al Consejo lo importante que es el turismo. Porque hay otros que dicen, y no les falta razón, que también es importante el turismo, la industria del motor, y la industria agropecuaria, y la industria ganadera, y la industria hortofrutícola. Claro que lo son. Pero del turismo pocos hablan, pero todo el mundo quiere disfrutar. Y acabo porque no he querido utilizar algunos de los argumentos que se han dado y que comparto con mis compañeros. Este certificado de vacunación europea es imprescindible para que nos podamos mover. Y es imprescindible que haya criterios comunes, estandarizados, protocolizados, homogéneos, transversales entre todos los países. Y es la lucha que estamos teniendo desde el Parlamento, junto con la Comisión, porque sabemos que en el Consejo se pueden, y ya nos han anticipado que va a haber, las propuestas de soluciones que impidan esa movilidad, porque van a hacer soluciones restrictivas que ya apuntan algunos países que van a hacer. Les recuerdo simplemente la temporada del año pasado. Cuando estábamos en lo poco que había de temporada, salieron dos gobiernos, en ese momento europeos, el gobierno británico de Boris Johnson y el gobierno alemán de la señora Merkel, e impusieron cuarentenas. El certificado europeo de vacunación lo que quiere es evitar esas cuarentenas, que no haya movimientos o impedimentos restrictivos, que haya una regulación internacional homogénea entre todos, que nos reconozcamos que si las determinadas vacunas que nos suministramos entre nosotros mismos son homologadas, también nos permitan viajar. Es voluntario, lo ha dicho Juan Fernando, no es obligatorio, a nadie se le va a obligar a vacunarse, pero si no quieres vacunarte tendrás que pasar por los protocolos de los test, de las PCRs y demás, que estarán directamente incorporados en ese certificado digital. Y obviamente las personas que hayan pasado, que hayan padecido y afortunadamente hayan superado la enfermedad, que tengan unos niveles mínimos de anticuerpos que les aseguren su capacidad inmunitaria. En definitiva, señores, de lo que se trata es de, en primer lugar, que reconozcamos la importancia del turismo, que es una industria en sí misma, no es parte de unos 14 ecosistemas, tiene muy poco que ver con la industria textil y manufacturera artesanal, a la cual yo respeto mucho, pero no tenemos nada que ver, y que este turismo no será importante si nosotros no nos lo queremos. Y esto pasa porque cada uno de los Estados miembros empiecen a luchar por lo que la industria se merece, y hay que estar muy cerca de la industria turística, porque quiero recordar que en el 2008 España, entre otros países, Francia, Italia y Grecia también, salió adelante gracias al turismo, al valor añadido que nosotros le damos y al conocimiento. El conocimiento turístico está en España. Los mayores conocedores turísticos están en España. El desarrollo turístico está en España. Y yo que presumo de mis islas también, en Baleares y en Canarias también las hay, que está Juan Fernando. Pero en definitiva, si no nos lo creemos, será muy difícil defender lo que otros desconocen. Así que yo les animo, ustedes que tienen pluma, que tienen teclados, que tienen capacidad informativa, ayúdennos, a los que vivimos por y creemos en el turismo, ayúdennos a explicar lo poco importante, pero que ahora sí preocupa. Cuando pase la pandemia, pues posiblemente dejará de preocupar y se dedicarán a otras cosas. Pero ayúdennos
hacer llegar la importancia del turismo y el reconocimiento escaso que se tiene en Europa. Porque a veces nosotros nos creemos que somos una cosa y cuando nos miramos en lo global somos muy pequeños. Pero si somos importantes, no dejemos de defender aquello de lo que no somos importantes, sino que somos referencia. Muchas gracias.